Después de más de 50 años de inestabilidad política, marcada por golpes de Estado, invasiones extranjeras y luchas civiles, el gobierno porfirista se estableció como una administración fuerte, dispuesta a ofrecer garantías a la propiedad privada, tanto nacional como extranjera. Con base en una ideología que tuvo como eje fundamental el orden y el progreso, se manifestaron transformaciones en distintos ámbitos de la vida nacional en cuanto a la economía, la educación, el comercio y medios de comunicación. Factores que se renovaron bajo la idea de modernidad que imperaba internacionalmente. A su vez, con la intención de atraer capital del extranjero, era indispensable proyectar la visión de una nación moderna que contara con ciudades a la altura de las grandes capitales del mundo, misión que quedó a cargo de los jefes políticos de cada entidad. Recordemos que la labor del gobernador González de Cosío responde a un proyecto nacional y a su vez ese proyecto nacional es derivado de los proyectos que venían ya desde el momento de plantear el liberalismo y también que es el movimiento universal que se está dando. La parte más importante que podemos ver es la idea de actualizar la ciudad a una época que se consideraba en el mundo como moderna, es decir, introducir nuevos sistemas de todo, tecnologías, en fin, ¿no? A grandes rasgos podemos hablar de ciertos aspectos. Uno de ellos, preocupación por lo que es la vida interna de lo que dentro de la ciudad. Entonces vamos a ver qué arreglo de los edificios, reconstrucciones, terminar partes que estaban todavía deterioradas, banquetas, pavimentos, introducción de nuevas tecnologías como el telégrafo, el teléfono, ferrocarril, adecuar mercados, dedicados a lo que es el comercio. En fin, es una característica muy amplia en la cual trajo a través de ello algún atractivo a la ciudad. Tras la guerra civil entre liberales y conservadores, la situación de Querétaro era deplorable, y a pesar de las buenas intenciones de Antonio Gayón, gobernador designado por Porfirio Díaz en 1877, quien entre otras medidas quiso acabar con los salteadores de caminos para favorecer el libre flujo de mercancías por la entidad e intentó fomentar la producción tanto de las grandes fábricas como de los pequeños talleres, las circunstancias no mejoraron. Sin grandes resultados, Gayón entregó la gobernatura a Francisco González de Cosío, quien se propuso cumplir con las metas del gobierno anterior. Fue así que, durante la administración de González, el Estado fue alcanzando cierta estabilidad, de manera que concluido su primer cuatrienio, los queretanos podían reconocer el avance en materia de agricultura, economía, educación, seguridad y comunicaciones, por lo que no tuvieron reparo en que aquel gobernador regresara al término de la gestión de Rafael Olvera. Por consiguiente, el segundo mandato de González de Cosío se caracterizó por el progreso de la industria y un mayor impulso de la economía local, misma que se logró, entre otras medidas, por la liberación de impuestos a la industria textil y tabacalera, el subsidio a empresas tradicionales, el otorgamiento de concesiones a pequeños y medianos comerciantes y la elevación en el valor comercial de productos agropecuarios, mismos que gozaron de una transportación más eficiente a través de caminos más seguros y vías de ferrocarril, lo cual también benefició a medios de comunicación como el telégrafo y el teléfono. De ahí que, teniendo como telón de fondo a la llamada paz porfiriana, la ciudad de Querétaro se dio prisa en efectuar mejoras urbanas para obtener un estatus de centro de negocios y turismo, ya que por su ubicación geográfica era el paso obligado hacia los estados fronterizos. Respondiendo a las necesidades de transportación, se creó un nuevo ferrocarril, mismo que, ante la presencia de Porfirio Díaz, entró en servicio el 20 de noviembre de 1903.
desde luego para todos en todo el mundo la aparición de monstruos como eran esas grandes máquinas de vapor y todo eso, pues, y que estaban empezando a sustituir los viejos sistemas de las carretas, de las diligencias, de las carrozas, es algo totalmente increíble de lo que pueda suceder, ¿no? Para los demás, para la vida tranquila y cotidiana no solamente de provincias, sino de las mismas grandes ciudades. Inicialmente se puso la estación del ferrocarril central, que su estación estuvo un poquitito hacia el surponiente de la Alameda. La llegada del ferrocarril implicó no solamente el hecho de un transporte rápido y eficiente, sino lo que implicó también un polo de desarrollo, es decir, de ciudades que eran meramente centralizadas, de que todo se daba en esa parte central y escasamente en algunos pequeños polos externos, como se dio en Querétaro desde la fábrica de tabaco, que ya se extendió desde luego no fuera de la mancha urbana, pero sí un poco a la orilla, la entrada de la ciudad a través de lo que conocemos de la Plaza de los Fundadores. Ahí se hizo otro pequeño desarrollo en que comercio, mucha de la gente que iba de paso compraba de antemano, mucho comerciante aprovechó y hubo pequeños desarrollos. Pero el ferrocarril trajo a su vez no solamente este polo de desarrollo y se ubicó en un punto, digámoslo, estratégico, en el cual era entre el centro de la ciudad y a través, para llegar a la central, tenía que pasar por la Alameda. Entonces es un paseo muy importante que tenemos de tomar en consideración y empezó a haber esa pequeña infraestructura comercial, el ferrocarril, porque había gente que llegaba, iba a otros lados, no tenía que entrar a la ciudad y se empezó a haber desarrollo comercial. Empezaron a aparecer tiendas, empezaron a aparecer centros de distribución y acopio de granos, de muchas cosas, mercaderías. Empezó a haber también a desarrollarse el comercio a través de lo que es el ferrocarril y en grandes cantidades. Entonces empezó a funcionar una ciudad interna, una ciudad regional, empezar una ciudad de una comunicación más fácil hacia lo que es el exterior. Para favorecer las nuevas líneas férreas instaladas en la otra banda, los barrios fueron cercenados de manera paralela al río, destruyendo parte de la estructura tradicional para dar paso a la creación de una nueva distribución urbana. El Puente Grande, que por décadas era la única forma de transitar de la otra banda hacia el centro, fue reconstruido renombrándose como Puente de los Héroes. Asimismo, el tránsito de tranvías, carruajes, coches y peatones se remodeló para perfeccionar las rutas principales. El ferrocarril central se comunicó con el ferrocarril nacional y a su vez estos dos propiciaron el transporte necesario interno y se dio desde el ingreso en 1882 de lo que fue el ferrocarril central, se dio el servicio interno de esos tranvías, ¿no? Tranvías de mulitas que le llaman, ¿no? Y se extendió una red de la central hacia la estación del ferrocarril central hacia el centro y de la estación del ferrocarril nacional también hacia el centro. Y de ahí se derivó hasta la fábrica Hércules, ¿no? Hubo comunicación posteriormente hasta el pueblito y entonces vemos una ciudad que va cambiando y se va desarrollando. Querétaro se renovaba. Por doquier se observaban nuevas edificaciones, a las cuales se sumaban las casonas barrocas y neoclásicas construidas antiguamente, las que se reestructuraban de acuerdo a las vanguardias arquitectónicas, que consistían en líneas ondulantes con motivos vegetales, hierros labrados, cristales biselados y colores pastel, características de las nuevas tendencias de inmuebles edificados en las viejas avenidas, engalanadas por las modernas farolas de luz eléctrica. El Gran Hotel surge de una necesidad, pero de todos modos se hace, y estás hablando bien, de una reconstrucción del edificio, puesto que inicialmente lo inició precisamente el gobernador Cenea con la idea de hacer el Palacio de Gobierno. No prosperó
por el hecho de que dos razones: hubo disminución de recursos y por otro lado falleció. Una de las casonas más importantes por su origen colonial fue el edificio del Gran Hotel, contando con diferentes accesos por las calles que lo circundaban, albergando en su planta baja tiendas comerciales, panadería y salones para la elaboración de cigarros. La parte alta del edificio tenía uso habitacional, y en el costado sur contaba con un pórtico, al que el ayuntamiento otorgó el nombre de su propietario, Portal del Bueno. El interés del gobernador incitó precisamente a que hubiera esa participación de la iniciativa privada. En este caso se hace el Gran Hotel, y el Gran Hotel también trae una nueva tecnología, en lo cual no es solamente el hotel en sí mismo, sino es el hotel ya con complemento de tener la fonda o el restaurante ya en una forma más actualizada, ¿no? Una forma de hotel muy afrancesado, probablemente lo más seguro, pero también una serie de las puertas que vemos alrededor, una serie de accesorias, es decir, de comercio, en lo que podemos hablar que sería propiamente el primer centro comercial grande de Querétaro, ¿no? En el cual en un solo edificio se reúnen varias actividades y sobre todo ese comercio está centralizado, está organizado. Con relación a las adecuaciones de las calles, se dio inicio al proyecto de embanquetado en el año de 1890, comenzando con los barrios de San Francisquito y de la otra banda, continuando con las calles más céntricas y concurridas de la ciudad. Por su pasado colonial, su relevancia en los acontecimientos de la independencia y el Segundo Imperio, la ciudad de Querétaro resultaba un centro de gran interés. De ahí que el gobernador se propusiera hacer de su estado un lugar de atracción turística. En el Cerro de las Campanas se construyó una capilla en honor al archiduque Maximiliano de Habsburgo, ya que el espacio se había convertido en uno de los sitios favoritos de los turistas que acudían a visitar el último lugar que pisó el emperador mexicano. En cuanto al Palacio de Gobierno, dada su importancia histórica y administrativa, entre los años de 1892 y 1893, se estableció dentro de la misma edificación el primer museo de la ciudad, nombrado Museo de Objetos Históricos. Se modificaron algunos espacios que estaban dedicados al culto religioso gracias a la correcta aplicación de las leyes del 57, en específico la de desamortización. Se modificaron algunos atrios y se demolieron algunas partes de templos para dar cabida a calles, paseos y jardines públicos. El Jardín Cenea mantenía su elegancia para conformidad de los habitantes que en él y en la Alameda encontraban sus espacios de pasatiempo favorito. El Jardín Cenea en sí tuvo pequeños cambios, viéndolo desde el punto de vista urbano, constructivo, de nuestra época y todo eso, pero son esenciales, como les digo, de la vida en ese momento. El hecho de poner bancas metálicas, ¿no? El lugar donde sentarse. Ajá. No había, al menos por lo que se sepa, bancas de piedra como en otro lado se da, como la Media Central en México, o en algunos otros jardines, ¿no? En Morelia, por ejemplo. Sino que ponen ya las bancas metálicas, al igual que farolas, también al momento de entrar la electricidad. Para 1892 se comenzó a restaurar la Alameda, espacio sumamente importante, puesto que, debido a su ubicación al sur de la ciudad, junto a la estación del ferrocarril central, se convirtió en un paso obligado para los turistas y los ciudadanos de Querétaro. Entre las principales mejoras se destacaron la colocación de lunetas de cantera para las calzadas en dirección a la fuente central, la creación de un acueducto, baños públicos y un kiosco central. El 15 de septiembre de 1897 se concluyeron las mejoras mencionadas con la inauguración del monumento a Miguel Hidalgo, lo que cambió el nombre del espacio por el actual, la Alameda Hidalgo. El 15 de septiembre de 1895 se realizó la apertura del que hasta entonces fue el más importante centro de comercio de la ciudad, el mercado
Dr. Pedro Escobedo, que por su base de madera y techos metálicos se erigió como una estructura de gran modernidad. Este movimiento que se inició, este cambio tan radical que se hizo en este momento, pero duró poco, pero fue en beneficio. Ese es algo que hizo entrar a la modernidad. Fue una modernidad más tranquila, más subjetiva, más interna, ¿no? Pero no visualmente, no se destruyó la ciudad con demasiadas calles. Ya hasta los años mediados del siglo XX, en los años 50, 60, con esa apertura de la calle 6 de septiembre, de 16 de septiembre, la de Corregidora, dio un cambio radical de todo eso, pero eso es hasta después, ¿no? Entonces se mantuvo, pero dio el inicio, fue el principio de todo ello, de alguna manera, de lo que es el liberalismo, es decir, en el cual separar los grandes poderes, separarlos y autentificar un tanto más el hecho de una vida social. Si bien sabemos que hubo sus consecuencias muy fuertes por favorecer hacia las oligarquías la tarea precisamente de hacer esa renovación, introducción a la modernidad, y que salió muy afectado lo que el pueblo, pero al final de cuentas se cambió de una vida eminentemente virreinal, eminentemente basada en lo que es los preceptos religiosos, el poder de la iglesia, se cambió y se transformó hacia lo que es el poder social, sin importar un tanto que fueran las oligarquías o beneficiados pequeños grupos, pero a final de cuentas es el principio, es un cambio totalmente radical, es el hablar de un pasado y de una actualidad, es el parteaguas propiamente en el que nos deja todavía en una época virreinal y entramos a la modernidad. Estamos oliendo nuestro momento ya, ¿no? Estamos hablando de 100 años después. ¿Sí? Estamos oliendo propiamente ese cambio, ese principio que está ahí necesariamente, ¿no? Sin duda alguna, el periodo porfirista nos dejó un legado importante, el cual se hizo notar de forma positiva en las estructuras urbanas, teniendo como propósito el desarrollo de la ciudad para el bienestar de sus habitantes, conduciendo a los queretanos hacia la modernidad y prosperidad del México de principios del siglo XX.